Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación del libro de don Antonio Mateos Martín de Rodrigo, titulado Testimonios históricos de Calamonte, siglo XIX hasta la independencia municipal de Calamonte. Este acto forma parte de las actividades dentro de la programación para la conmemoración del Día del Libro, que como saben ustedes siempre se celebra todos los años, el día 23 de abril. Es un acto que lo ha organizado la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Calamonte. Ha colaborado la Universidad Popular Pelayo Moreno y la Biblioteca Municipal. Antes que nada me gustaría comenzar dando la bienvenida y presentando a los miembros que van a intervenir a lo largo de esta tarde en este acto. Comienzo con Lola Enrique Jiménez, que como saben es la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Calamonte. Bienvenida. Eugenio Álvarez Gómez, nuestro alcalde presidente de Calamonte, del Ayuntamiento de Calamonte, y como no, nuestro autor invitado esta tarde, el protagonista, don Antonio Mateos Martín de Rodrigo, que lo tengo aquí cerquita. Un placer. Muchas gracias. Bueno, deciros que la importancia de este acto es porque, una vez más, nos reúne la cultura. Podríamos definir la cultura de muchísimas maneras, porque hay muchísimas definiciones que incluso a lo largo del tiempo han ido cambiando. Pero yo, si me lo permiten, me quiero quedar en concreto esta tarde con una. La cultura popular es algo creado por un determinado pueblo, y este pueblo tiene un papel activo en su creación. Puede ser la literatura, la música, el arte, etc. La cultura es la base y el fundamento de lo que somos. La cultura es esencial para un verdadero desarrollo del individuo y de la sociedad. Es por esto que quiero agradecer, y quiero comenzar así agradeciendo, en primer lugar al Ayuntamiento de Calamonte y a la Concejalía de Educación y Cultura por apostar por una política cultural, que es, como veis, según esta definición, muy importante. Y con eso quiero decir que se apoye, como están haciendo ellos, a actos como el de esta tarde, el que nos reúne esta tarde, por la trascendencia que tiene como individuo, como identidad de un pueblo. Apoyar pues todos los proyectos que se les presentan, económicamente, logísticamente, como lo están haciendo, ¿no? Y también creando proyectos, muy importante, esa doble vertiente. Por eso es muy importante fomentar la cultura y el arte. Aparte, como no, y súper importante hoy, si no, no estaríamos aquí, también agradecer la labor realizada por don Antonio con este libro. Él es el que nos ha proporcionado esa materia prima, es el que ha dado forma a esta historia de Calamonte que presentamos hoy aquí. Agradecerle esa labor de investigación exhaustiva, de recopilación de fuentes, de información, que ya irán descubriendo ustedes, que les invito a leerlo, no tiene desperdicio. Creo que este libro, y hablo, si me lo permiten, desde mi papel como ente cultural, por representar a la biblioteca hoy aquí, ¿no? La biblioteca somos todos, pero bueno, digamos que yo estoy al frente, si me lo permiten decirlo así. Y bueno, este libro creo que cubre un vacío que había. No teníamos historia de Calamonte recogida en un libro como tal. Y sí que es cierto que muchísimos ciudadanos han venido a la biblioteca, han acudido pidiendo y solicitando libros de este tipo. Existe uno de los años 70, publicado en los años 70, pero se quedaba ya corto. No queremos menospreciar ni queremos hacer comparaciones, son odiosas. Es un libro que tuvo su éxito, que aún lo seguía teniendo, pero sí es cierto que necesitábamos algo más, mucho más, porque este pueblo se lo merece. Y bueno, me honra poder tenerlo en la biblioteca, ¿vale? Bueno. Deciros que todo aquel que lo quiera podrá disponer de él a partir de esta tarde ya, sois muchos los que lo habéis pedido, ya ha llegado el día, no podía ser antes, sin que lo presentara su autor. Vayáis a tenerlo disponible en la Casa de la Cultura por un precio simbólico. Y digo simbólico porque son 5 euros. Y digo que es simbólico porque algún precio, como ustedes saben, siempre hay que poner. Porque si no, por desgracia, no valoramos las cosas.
Es algo simbólico porque el fin no es lucrativo, ni mucho menos, como veis, se ve cuando vemos la cantidad de la que estamos hablando, ¿no? Pero era necesario y el fin era que pueda llegar a todos los bolsillos y las economías familiares de aquellos que quieran disponer de él en su casa como recuerdo y como seña de identidad de todo lo que se recoge ahí, que no es ni más ni menos que los orígenes de su pueblo. Aparte de esto, pues deciros que queríamos comenzar el acto antes de que intervengan el resto de los componentes, ¿no? Rindiéndote un pequeño homenaje. No voy a hablar más del autor porque ya el resto de mis compañeros de mesa lo harán. Simplemente quiero decir que también es un autor polifacético, no solo es investigador y escribe libros de historia, también ha escrito poemarios, libros de poemas. Tiene en concreto 2 y para rendirte homenaje, esperemos que sea de tu agrado porque era el fin, bueno, y de todos los asistentes, por supuesto, vamos a presentaros la actuación, un recital de poesía de la actriz calamonteña del grupo Garnacha Teatro, Nina Talero Fernández, que estará acompañada al piano por el profesor Francisco Trejo González. Os damos la bienvenida. Allí están todos, la montaña y la nieve, la estepa en el rocío, la alborada es el frío. A veces se me incrustan en los dedos y pienso que es dolor lo que presiento. Allí están todos, el poeta suicida al hombre a contratiempo, del silencio que llora al reloj a destiempo. No hay rumor más silencio que la vida, no hay vida menos luego que la tuya. Pero no basta el alma ni la tierra, al convertirse en agua el amor perdió la arcilla. Si acaso fueseis flores o guijarros, olvidaos del paso que daré delante del abismo. Permaneced ahí, vigilantes, atentos al futuro. Otro hombre pasará por el camino y Dios con otra cruz os cruzará el destino. A continuación, le cedo la palabra a doña Lola Enrique Jiménez, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Calamonte. Gracias. Yo quiero hablaros esta tarde del autor. La parte que me toca es la más seria, porque luego la parte más cercana la conoce Eugenio, que ya se conocían de antes. Deciros que Antonio Mateos Martín de Rodrigo es poeta e investigador con ascendencia paterna de Calamonte y de Puebla de Alcocer por parte materna. Nació en Llerena en el año 1955 y allí vivió hasta 1971. En esta fecha se traslada aquí a Calamonte con sus padres hasta 1986, que se casa y fija su residencia en Mérida, ciudad donde trabaja. Con Calamonte continuará íntimamente ligado hasta el presente y espero que en un futuro también, ya que desde pequeño tuvo interés por el mundo cultural. Muestra de ello fue su importante aportación en la creación de grupos recreativos, de teatro o de música. Entre sus publicaciones cabe destacar sus artículos de investigación en la revista de ferias de Mérida sobre historias y personajes como, por ejemplo, el calamonteño Eugenio Macías Rodríguez, que fue el primer presidente del Liceo de Mérida. Su aportación más importante hasta el día de hoy, porque para nosotros los calamonteños la aportación más importante sin duda va a ser esta, ha sido en torno a la Marte Santa Eulalia, así como su figura y su culto. Esto se ha visto concretado en 4 libros propios, en la colaboración de 4 libros colectivos, en diversos folletos, numerosos artículos en publicaciones de España e Italia, y además ha sido ponente y conferenciante en el primer Congreso Internacional sobre Eulalia, sobre la figura de Eulalia de Mérida. Antonio ha publicado también libros sobre Extremadura, matemáticas, lingüística, poemarios y un largo etcétera. Para Calamonte,
Fue su trabajo como responsable de la revista municipal Calamonte Informativo, la colaboración en varias revistas de feria y la publicación del librito La Casa del Pueblo de Calamonte sus aportaciones más destacadas a la cultura local, así como la creación de la primera y única jornada eulaliense en Calamonte, que culminó con la imagen de la mártir por las calles calamonteñas. Es con este libro donde Antonio vuelve a su tierra para obsequiarnos con esta joya, como le gusta llamarla al alcalde, y para obsequiárnoslas a todos los calamonteños que estamos aquí y a los que están por venir. Darle las gracias a Antonio por este regalo y esperamos haber estado a tu altura. Muchas gracias, Lola. A continuación, invitamos de nuevo a actuar en nuestro escenario a Nina Talero y a Francisco Trejo González. En la espuma del agua nadaban peces ingrávidos y esféricos, casi aritméticos. En la burbuja del tiempo grita la fauna hostil de mis recuerdos. Para la austeridad, lenguaje oral. Para los sueños, el mar de Eucaristía y arrobamiento. ¿Por qué no la laringe como estulticia o mímica imprecisa del hombre o estupor de los dioses? Yo no tengo por índole ni modelo la veraz analítica de la ciencia más positiva. Yo creo, y al tiempo, el suelo como pétalo, el soplo como freno, la humedad como apresto, el calor como asceso. Según Todd, el escriba, yo y mi medida excedemos el peso que nos dio el tiempo solo por un pétalo de sueño. Pues bien, después de esta actuación de los poemarios hacia los números, ¿no? Uno de ellos era de tu poemario hacia los números y el otro del poemario de un tiempo, y medio ambiente. Exactamente. Bueno, pues a continuación cedo la palabra a nuestro querido alcalde. Buenas noches a todos. En primer lugar, lo que quiero es, aunque viene ya en el texto de Antonio, el saludo del alcalde, pues repetírtelo a ti en voz aquí y posteriormente. No lo conocía. Vale. Y después, simplemente dar mi opinión y decir, va a consistir mi intervención en eso, decir quién eres tú, cómo empezamos a conocernos y cómo hemos ido estando en contacto a través del tiempo, no hemos perdido el contacto nunca, y en los tiempos actuales y el porqué de este libro. Pero todo esto yo voy a querer emplear muy poco porque aquí el protagonista eres tú y a quien queremos escuchar es a ti. Yo comienzo diciendo, el saluda en esta historia de nuestro pueblo, contada por primera vez desde el rigor, la pasión y el buen hacer, características que siempre nos han acompañado y que Antonio, por cuyas venas circula sangre calamonteña, nos narra de manera concienzuda y tremendamente pedagógica. Gracias por tu labor y descubrimos aspectos de la localidad que a buen seguro despertarán la curiosidad de todos aquellos que empiecen a leer esta joya. Dicho esto, en el saludo que te lo quería leer a ti aquí, cuando Antonio y yo nos conocemos hace ya bastantes años, fue en el año 1979, en el 80 no había cumplido todavía el año de nuestra legislatura entonces y nos empezamos a conocer, era muy joven, yo también, pero él es mucho más joven que yo y nos conocimos en aquella época. En aquella época el ayuntamiento no tenía ni fotocopiadora, no había nada, todo era escrito in voce. Entonces en aquel momento nos reunimos los dos y les dije, nosotros necesitamos aquí en el ayuntamiento de que alguien se encargue, redacte y después lo podamos dar al pueblo de Calamonte, que es lo que estamos haciendo en aquella primera corporación democrática. Y él, como siempre, eso me lo deja a mí. Nos vimos negros para pagar la fotocopiadora, no tenía nada el ayuntamiento, nada más que compramos una fotocopiadora nueva y el primero que la utilizó él para tirar fotocopias y tener y mandar a los ciudadanos qué es lo que estábamos haciendo en cada momento. El grupo del ayuntamiento funcionaba unido todos
Todos estábamos unidos y era él nuestra salvación para poder comunicar lo que estábamos haciendo y lo que pensábamos hacer. En aquellos momentos él fue parte importante para nosotros, para el ayuntamiento, para las personas y para vosotros, para los ciudadanos. La grandeza de Antonio en aquel momento fue la voluntad y echarse para adelante. Entonces no era el Antonio que ahora es, han pasado muchos años. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que cuando terminaba su trabajo, meses y meses, Antonio, dime cuánto tu trabajo. Y lo mismo que hoy al final, lo diré luego al final de mi intervención, nada. Por eso nos sentimos muy agradecidos por ti, porque no fuiste la persona que ibas buscando, lógicamente y con pleno derecho, en la remuneración, y dijiste que nada. Entonces esa fue la primera etapa donde nos conocimos y yo vi la clase de persona que tú eras. Esas son las personas que llegan a nosotros, porque todos necesitamos, pero tú, me imagino que también, pero no cobraste nada del Ayuntamiento de Calamonte porque no quisiste. Llega la siguiente fase y así empezamos a conocernos. Y el siguiente paso que dimos fue, y él siempre los fines de semana nos reuníamos allí en el campo, los dos, y yo le decía, Antonio, quiero tener datos de mi pueblo, porque todos los pueblos tienen su ascendencia, unas mejores, otras peores, pero todos tenemos nuestra ascendencia, nuestros antepasados, y fue él el que su trabajo, como ha dicho antes la concejala en Mérida, que está trabajando, pero está trabajando en lo que a él le gusta, en lo que él sabe, y muchísimo es con las personas que hay en Mérida, que hoy le acompañan aquí 2 o 3 personas doctas en la materia, en la historia. ¿Qué fue de Mérida? ¿Cómo empezó Mérida? Y de rebote, ¿cómo no? Si eso lo dirá él. Si Calamonte ha sido aldea, según él, que ahora lo dirá, lo repetirá, pues ha sido hasta que vine la independencia de Calamonte, que no sé más o menos si fue Antonio en 1833 o 34, 33 o 34, pues imaginaros, 100 y pico de años, o sea, antes de ayer. Y eso se ha hecho en combinación que da pie. Quiero agradecerle a tu amigo, a tus compañeros de trabajo, a los que tú conoces, ese afán de colaboración para saber Calamonte desde cuándo se independiza Calamonte de Mérida, porque hemos ido siempre acompañados orgullosamente, estando al lado de Mérida. Luego, por tanto, eso es lo que te quería también agradecer. Y él fue el que me regaló, yo no sé si has dado más, que lo tengo guardado como paño en oro en mi despacho, los términos municipales de España. Te atreviste a poner los términos, cómo vienen los términos municipales en España. Y vienen a través de la historia que tú me los contaste y yo me la he leído ya por 2 veces. Y después, cuando Calamonte se independiza y cómo se independiza y cómo empieza el término, porque éramos una aldea de Mérida hasta ese año. Luego, por tanto, todo eso para mí es un honor que un calamonteño, que lo diga otro que no de Calamonte, importantísimo, pero de Calamonte lo importante es que lo ha dicho y lo ha hecho un calamonteño. Y ya por último, porque el que tiene que hablar, yo que cuando me enrollo, perdona, pero ya hasta me emociono hablando de estas cosas. Luego, por tanto, eso no es lo importante. Y la última parte que yo te quiero decir es cuando un día le dije, Antonio, con todo lo que tiene, dice, déjame que estoy ya elaborando el libro por mi cuenta sin que tú me lo digas. Me lo dijo, ¿qué es este libro? Y así se hizo. Nos lo presentó, lo vimos en la corporación, nosotros, el equipo de gobierno, lo vimos, dijo, fantástico, estupendo. Esto es lo que queríamos para empezar, porque ha habido otros libros, y en verdad, respetables todos muy respetables, pero se han dedicado a unos, en los cuales yo los conservo y los guardo también. Unos cuáles eran, por ejemplo, aquí en Calamonte, cuál era la historia de Calamonte, pero con anécdotas. Esta anécdota ocurrió, aquí pasó esto, y usted pegaba un salto y se iba a otro lado, etcétera, etcétera. Respetables los tenemos, pero este para mí, no porque esté aquí, es completo. Y puede ser aumentado con un segundo tomo más aclarativo, pero con este nosotros comenzamos nuestra historia de Calamonte con este libro. Luego, por tanto, Antonio, para mí hoy es un honor estar contigo aquí hoy. Y como este libro se ha escrito, y te dije lo mismo que te dije en 1980 en mi despacho, y tú te lo dije así, te dije, Antonio, dinos antes más o menos cuántos son tus honorarios. Y dice, 0. Este libro a mi pueblo es gratis. Y es gratis, el único que se está cobrando los 5 euros, es para amortizar un poco los costos de imprenta, que son bastante respetables, no digo bastante, pero respetables, y para eso es, y quizá para destinarlo a alguna asociación, me dijo la concejala de Cultura, la de festejo y la de bienestar social, ya veremos a ver con este dinero dónde lo empleamos, hacer no obras de caridad, yo no creo en eso, sino en hacer ayuda a alguien, eso es destino. Por tanto, termino diciéndote, para mí es un honor y un orgullo hacer tu presentación, y en nombre del pueblo de Calamonte, muchas gracias por tu generosidad, Antonio. Gracias a ti.
Y hablando de orgullo, para el pueblo de Calamonte, la banda municipal Nuestra Señora de la Asunción de Calamonte, dirigida por el profesor don Juan Bautista Tortosa, va a interpretar El Largo de Vivaldi. Bienvenidos.
Da gusto escuchar cultura, porque lo que hablábamos antes, la cultura es también la música. Y deleitarnos y ver gente tan joven, incluido su director, es lo mejor, ¿eh? Luego decimos de los jóvenes, pues por eso no podemos dejar que se desahucie la cultura por los jóvenes, no puede ser, hay que trabajar como se está haciendo. Bueno, a continuación, que me enrollo, doy paso, que va a ser un placer escucharlo, estamos deseando a nuestro autor, al que le ha dado forma, la materia prima de la que vamos a hablar hoy, y bueno, que es don Antonio Mateo Martín de Rodríguez. Bueno, pues muy emocionado, muchísimas gracias por vuestra presencia y por la forma en que se ha organizado esta presentación. Lógicamente, para mí no es una presentación más y no sé si tendré que saltarme el protocolo correspondiente, pero creo que por mi parte debe haber algo más que protocolo y quiero iniciar esto porque en los años 1971, 72, 73, 74, 75, incluso algunos más, Calamonte, pueblo en el que yo comencé a vivir en el año 1971, tenía un lugar que era la ermita de San José, y al lado de la ermita de San José había un kiosco, el kiosco de la señora Encarna. En aquel kiosco nos juntábamos para tomar sus granizadas toda la gente joven del pueblo, toda la gente joven, y además con diversas y muy encontradas ideologías sociales, políticas, hasta el extremo de que los municipales, cuando nos oían, se iban a otra punta del pueblo. Pero el espíritu este nunca llevó a nadie a ningún enfrentamiento más allá de la discusión. Y bueno, aquí hay gente que me conoce y conoce también a los que participaban en aquellas discusiones y sabían que se hablaba muy claro y muy alto en unos momentos en que era muy difícil hablar. Por eso hoy me alegro, porque no vamos a discutir, pero sí nos encontramos aquí pues con gente, con personas, con calamonteños que independientemente de nuestra posición social, política, económica, etcétera, etcétera, pues nos hemos vuelto a juntar con ese espíritu que para mí, yo siempre lo he recordado muchas veces, pues el que llamo cariñosamente, porque yo le tenía mucho afecto a la señora Encarna. Bueno, vamos a ver. Empezamos ya con el protocolo. Buenas tardes, querido Eugenio, alcalde de Calamonte. Buenas tardes, queridos concejales y concejalas de la Corporación Municipal. Buenas tardes, en concreto, a Salvador Álvarez Pérez, que es concejal por el Partido Popular, y a sus compañeros, y también a Juan Francisco Moreno, que es concejal de Calamonte Avanza. Darle también las gracias a nuestra presentadora, Clara, y a Lola, la concejala de Cultura. Por supuesto, buenas tardes a mis familiares, entre los que destaco a mis primos hermanos Josefa González Mateos y José Martín de Rodrigo Cano, mi primo Pepe, es hijo de mi tío Juan,
el primer Martín de Rodrigo que nació en Calamonte. Curiosamente, su nombre completo era Juan Francisco II. Juan lo lleva por su padrino, que era calamonteño. Buenas tardes para mis amigos y para los calamonteños que se han acercado para acompañarme. Agradezco muy especialmente la presencia de los amigos que han hecho posible que mis trabajos de investigación y poéticos sean publicados. Don Agustín Velázquez Jiménez, don Antonio Bellido Almeida, don José Luis de la Barrera Antón, don José María Álvarez Martínez y don Luis Miguel González Pérez. Solo faltan don Ángel Briz Hernández y don José Antonio Ballesteros Díez. En primer lugar, agradecerle encarecidamente a Eugenio, el alcalde, la edición de este libro en el que he intentado poner todo el interés y entusiasmo que requería hacer una historia de Calamonte, utilizando nueva bibliografía, buscando en archivos restringidos documentos no fáciles de conseguir y aprovechando los nuevos métodos de investigación. Mi pena es que cuando conseguí muchos de estos documentos no había cámaras fotográficas como las actuales, ni tampoco había escáneres. Si las historias locales de los pueblos pequeños solo interesaban a los curiosos de la localidad, actualmente estas historias poseen un valor muy importante para la generalidad de los historiadores. En ellas, los factores humanos y sociales son temas que tienen un inmenso valor por su sencillez y cercanía para estudiar los procesos sociales y de las mentalidades, etc. Y es que ya la historia no son grandes batallas, ni grandes hechos, ni personajes descollantes. Pongo un ejemplo. Recojo en este libro la sencilla pero inusualmente amplia biografía de un calamonteño franciscano lego del siglo XVII, que es más interesante que la de muchos próceres. En el caso que nos ocupa, como Calamonte, me hizo conocer mejor la historia de Mérida y de Extremadura, y la de esta en el contexto real de la España medieval. Integro el primer mapa en el que Extremadura aparece por vez primera delimitada y con su propio nombre. Excuso decir que de este mapa los primeros que van a tener conocimiento son los calamonteños, porque en ningún libro de historia de Extremadura aparece. Y he querido compartir con otros pueblos del entorno informaciones de gran interés que les afectaban a sus pueblos. Pongo por caso el de Arroyo de San Servando y San Germán, el antiguo Arroyo del Puerco. Por otra parte, he pretendido explicar lo más directamente posible la maraña de instituciones que tenían que ver con Calamonte, como es la Orden de Santiago de la Espada y sus diversas administraciones. Hoy un sueño se ha hecho realidad, un precioso sueño que quiero compartir y que ya que compartí con quien el 12 de octubre de este año habría cumplido 100 años desde su nacimiento. Me refiero a mi madre, pieza fundamental para que este libro pasase del sueño a la realidad. Ella, junto con mi padre, Clemente Mateo Molina, me dio los mimbres para conocer determinadas intimidades de la historia moderna del pueblo, pero que a su vez me introducían en la búsqueda de soluciones a nuevos interrogantes no previstos. Así, gracias al recuerdo de cuando ella tenía 6 años, año de 1923, en el que su hermano Juan le regaló un muñeco que le había tocado en la tómbola de la Feria de San José, pude encontrar la fecha real de la creación de la feria unos 40 años antes,
tal como publiqué en una revista de ferias del pueblo. La información la daba un periódico emeritense de entonces, La República, propiedad del calamonteño Eugenio Macías Rodríguez, quien fue el primer presidente del Liceo de Mérida. De aquí que solo había que repetir el mismo paso como anteriormente, ampliar las búsquedas hasta poder contrastarlas con testimonios, al menos escritos o alternativos. Por tanto, la realidad, a su vez, se ha puesto a soñar, a introducirse dulcemente en el ayer de páginas amarillentas y con los bordes doblados como señalando algún importante episodio. Como si remásemos cuesta arriba hacia la fuente de agua en la que todos bebemos el néctar verdadero de un principio en justicia y paz, y muy posiblemente sin más vestido que la bonhomía y el buen ser y el consecuente mejor estar. En donde decía mi maestro Francisco Mena Cantero estos versos sobre su infancia, yo lo traslado a la infancia de la humanidad. Entonces era un niño jugando a la esperanza y solo comprendía el piar de los pájaros y el alegre bullir de la alegría. Si mal no recuerdo, mi primer escrito en Calamonte fue una poesía escrita en casa de mi primo Vicente González Mateos, algún tiempo antes de que se terminase de edificar la casa que hoy poseo en la calle Lope de Vega. Y como poeta, yo comencé a ser conocido en Calamonte. Por cierto, creo que solo le habré dedicado al pueblo 1 o 2 poemas. Sin embargo, en Calamonte he escrito numerosísimos poemas cantándole a su gente, a la sociedad, a mis creencias y vivencias y a los eternos temas de la poesía, la gente y el amor. Posiblemente los versos fundamentales de mi labor poética los he trazado aquí. Por cierto, siempre se ha dicho que solo los poetas leen a los poetas. Pues sépase que también los poetas editan lo que otros poetas escriben. En mi caso, ¿no es cierto, don Antonio Bellido Almeida? Entre las gentes hay alguno dedicado a mi fiel primo Francisco Llano Mateos, primer sobrino de mi padre y su siempre ojito derecho. Compartieron la desgracia de quedar huérfanos de padre desde la más tierna edad. Tanto a él como a su hermano Vicente González Mateos les profeso un entrañable cariño y recuerdo. Mi padre fue Clemente Mateos Molina, hijo de Obdulio Mateos Galán y de Isabel Molina Ruiz. Mi abuelo Obdulio era de ascendencia calamonteña desde, digamos, siempre. Su abuela Isabel solo lo era por parte materna, ya que su madre, Antonia Ruiz Araque, solo lo era también por parte paterna. Mi otro abuelo, Gregorio Martín de Rodrigo Sánchez, y mi abuela María de la Concepción Moreno Rubio eran naturales de Puebla de Alcocer y de los Palacios de Guadalmez, pueblo de la provincia de Ciudad Real. Llegaron a Calamonte a principios del siglo XX. Mi abuelo trabajaba en la línea del ferrocarril Mérida-Sevilla, Mérida-Tocina-Los Rosales, que entonces era propiedad de la línea de Madrid-Zaragoza-Alicante. Era guardaagujas radiotelegrafista. Mi hermano Clemente nació en Calamonte, concretamente en la calle del Arenal. Yo no. Sin embargo, aún a pesar de sentirme y ser llenerense, en Llerena nací y en Llerena viví hasta los 16 años, soy y me siento tan calamonteño como soy y me siento tan llenerense y, lógicamente, tal como soy y me siento tan emeritense. Desde ya antes de mi matrimonio con María Ángeles, emeritensismo revalidado con los nacimientos de mis hijas María y Alicia, junto con mis actividades. De cualquier forma, si alguien puede presumir de ser emeritense más antiguo, puede ser cualquier calamonteño. Nuestros antepasados ya emeritenseaban siglos antes de que mi amigo Chema,
José María Álvarez Martínez, pusiese nombre a esta forma de ser. En justa contraprestación, es de justicia reconocerle que él es un emeritense que calamonteñea. Especialmente lo demostró entonces, siendo presidente de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, el día en que se hizo realidad una de mis muchas benditas locuras. Con su determinación y la de otro calamonteño adoptado y excepcional, don Antonio Bellido Almeida, conseguimos, contra huracanes y tsunamis, con sangre, sudor y lágrimas de satisfacción, que la imagen titular de Santa Eulalia de Mérida procesionase por las calles del pueblo, majestuosamente adornado en su digna sencillez urbana para tan extraordinaria ocasión. El día anterior a la procesión, los calamonteños recrearon las fiestas que en Mérida se celebraban en las vísperas del día 10, encamisadas, luminarias, cánticos, etc., coordinados por el entonces párroco don David Martínez. Como es lógico, estas actividades están recogidas en otro libro que publicó la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia el mes pasado. No es por nada, pero si alguno de los asistentes quieren verse o ver a sus familiares, en un libro solamente tienen que adquirirlo. A finales de los años 60 del siglo pasado, Calamonte desde Llerena era para mí un fuerte deseo de modernidad. Hasta se permitía el lujo de inaugurar una nueva plaza, la de Pío XII durante la alcaldía de Venancio Moreno Carvajal. No obstante, casi nada tenía que ver con mi Llerena en el aspecto cultural, ni en lo positivo ni en lo negativo. Sin embargo, yo recordaba un feliz viaje a casa de mi tío de abuelo, Manuel del Socorro Molinar Ruiz, ya viudo de la tía Valentina, y lo bien que lo pasé en su casa de la calle Murillo con sus nietos, mis primos segundos, Natalio y Manuel, hijos de Obdulia, madrina de mi hermano. También lo pasé que, como hubo redistribución de camas, que era lo que se hacía entonces, Natalio, Manolo y yo nos acostamos en su habitación. Consecuentemente, al amanecer y en la mesilla descubrimos una botella de anís. El traguito de mi primer anís estuvo precedido la tarde anterior por un cigarro de hojas de la parra del corral. No sé qué edad tendría, pero ya entraba yo desde Calamonte en el mundo de los mayores a través de sus pequeños placeres. A mediados de octubre de 1971, cogí, que es como se debe decir, un tren desde Llerena, pero no con destino directo a Calamonte, sino a Mérida, a casa de mi primo Obdulio González Mateos. Al día siguiente, lunes, había de presentarme muy de mañana en el Instituto Santa Eulalia para comenzar el curso de sexto de bachillerato superior. A decir verdad, no me costó mucho integrarme en el pueblo porque nunca se me consideró forastero. Claro que, a mi favor, contaba con el hecho de que mis nuevas amistades eran hijos o nietos de los parientes, amigos o vecinos de mis padres. Entonces, Calamonte era radicalmente muy distinto a lo que es hoy. Solo descollaba su predisposición a la modernidad económica y a la fiesta. Llerena no tenía discoteca y Calamonte 2. Llerena tenía un cine y Calamonte 4. Pero en Llerena había biblioteca. El trabajo del regadío de la presa de Montijo y de las fábricas de Mérida y otros comercios, como el Matadero o la Corchera, hacían que Calamonte tuviese uno de los índices más altos de comercialización. Sin embargo, insisto, su índice cultural era muy bajo. No había biblioteca pública. Recuerdo solo pequeñas e interesantes bibliotecas personales como las de amigos míos, la de Abdón García Cabañas, la de Andrés Moreno Nieto, la de su hermano Pedro, la de Ceferino López, quien añadía una buena remesa de discos, y algunas otras pocas más muy especializadas, como la de Antonio Gajardo sobre tauromaquia
o la de Quirico Santos Sánchez sobre fotografía. Por cierto, Ceferino hoy no puede estar, aunque hubiese querido estar. Ceferino es el personaje calamonteño más universal e importante que tenemos, y creo que va siendo momento en que se le reconozca su importancia y trascendencia, porque él fue el primer intelectual que se le ocurrió utilizar el término "yo soy calamonteño rabúo", y así salió en un suplemento del diario Hoy, que se llamaba 6 y 7, como seña de identidad. Basándome en mis experiencias culturales de Llerena, quise, con la ayuda de amigos y amigas, crear un centro cultural para jóvenes y niños, una especie de teleclub que era lo máximo a lo que se podía aspirar entonces. Sin embargo, conseguimos algo más. El ayuntamiento nos cedió el antiguo cuartel de la Guardia Civil, pero una noche un grupo de imbéciles, recuerdo al menos a uno, destrozó todo lo que teníamos allí. Para darles una idea de cómo era nuestra ilusión frustrada, solo diré que nos alumbrábamos con carburo. Desde mis primeros momentos calamonteños quise saber la historia del pueblo, pero de ella apenas si se sabía algo. En 1989, José de la Fuente, Bonifacio Barrena, Victoriano Castro, Pedro Macías y Tomás Pérez publicaban el libro Calamonte, Historia, Vida y Costumbres, dando un importante paso. Buen e interesante libro, en mi opinión, de entonces y de ahora, aunque yo ya tenía otros datos. Por cierto, fue este libro en el primero que apareció mi nombre y apellidos y citado como poeta local. Yo, por mi parte, seguía recopilando documentos relacionados con Calamonte, hasta que mucho después decidí dar el paso, encarar definitivamente el origen del pueblo, su independencia municipal, la creación de su término, la fecha de erección de la antigua ermita de San José y algunas más que habían sobrevenido. Pero cada documento encontrado me llevaba a nuevas búsquedas y nuevos descubrimientos, hasta que en 2004 di por finalizado el trabajo. Hace 2 años volvimos a reencontrarnos Eugenio y yo tratando aspectos de la historia de Calamonte. Rememorando mis escritos, estudiamos la posibilidad de que el Ayuntamiento de Calamonte publicara mi historia. Lógicamente, hube de volver a repasarla, corregirla y ampliarla, trabajo que compaginé con la realización y edición de otro libro sobre Calamonte. Hoy os ofrezco este primer tomo de mi historia de Calamonte para que sepáis algo más de todo lo que ha sucedido para que las gentes del pueblo y el pueblo sean tales cuales son. Esta historia no contiene la grandeza de la historia como poblaciones de Mérida, pero ya comprobaréis que en páginas pueden estar a la misma altura. También en cosas sencillas y humildes que expresan la realidad de la gente de a pie. Por ejemplo, no me gustaría entrar en muchos detalles, pero podéis averiguar exactamente en qué años comenzaron los labradores calamonteños a sustituir los bueyes por los mulos. Esta historia de Calamonte es muy diferente y algo única, dicho con un poco de sorna y bastante realismo. De hecho, y lo digo con toda seriedad, todo lo que he investigado sobre Mérida, Extremadura, la Orden de Santiago y Santa Eulalia partió de Calamonte. Me explico brevemente. Un buen día fui al Archivo Nacional de Madrid para buscar documentos relativos al pueblo en el siglo XV. Entonces descubrí que los historiadores emeritenses que trataban del origen del hornito lo situaban en el siglo XVII. Sin embargo, en un documento santiaguista de 1498 se decía hasta el nombre de quienes lo habían mandado construir en el año 1494. Corría el año 2000 y a partir de entonces comencé una frenética aventura con 2 frentes simultáneos, la historia de Calamonte y la historia de Santa Eulalia. Para terminar,
Diré que este libro, el primer tomo de testimonios históricos de Calamonte, comienza con la historia del pueblo desde los principios de la existencia de la humanidad, es decir, desde el Paleolítico, y termina en el año 1834, fecha en la que Calamonte adquiere por tercera, pero definitiva vez, la independencia municipal de la ciudad de Mérida. Y no digo más para que todos lean el libro y todo su contenido les coja de sopetón. Una vez más, agradeceros vuestra presencia y a Eugenio el entusiasmo que ha mostrado por mis trabajos históricos. Gracias, un abrazo a todos. Dice si alguien quiere alguna pregunta. Eugenio, ¿quieres intervenir? Sí. Como dice Eugenio, después de él nadie, la verdad que da gusto oírlo, es escritor, no podemos dudarlo nadie, no podemos dudarlo por todo lo que se ha dicho hoy, pero ya al escucharlo, si quedaba alguna duda, se queda solventada. Es una maravilla haberte oído, bueno, hemos podido conocerlo como persona, y bueno, os animo a que lo conozcáis como escritor, si no lo conocéis, y que conozcáis a vuestro pueblo, como se ha dicho aquí. Gracias de verdad por deleitarnos con tus palabras. Si tenéis alguna pregunta, como se ha referido el autor, si queréis comentar algo, este es el momento, Seguro que casi todas las que tengáis os va a resolver cuando leáis el libro, que no tiene desperdicio, la verdad. Bueno, pues si os parece, si nadie quiere preguntar nada, ya surgirán luego. Bueno, yo os voy a decir una cosa. Habrá que hacer un debate, ¿no?, luego del libro. Solamente os voy a decir una cosa. En el último descubrimiento que hice fue cuando ya estaba preparando el libro, definitivamente, con las correcciones. Entonces me encuentro, porque siempre me había mosqueado bastante el número de pobladores de Calamonte. Es decir, pasa durante muchísimos años que Calamonte pues tiene 40 vecinos, tiene 50 vecinos, 48 vecinos, y hasta que ya un día descubrí que los vecinos eran ficticios. Es decir, que Calamonte, desde el año 1385, tras la batalla de Valverde, en la que Mérida se viene también a pique, y supongo que Calamonte fue destruido por las tropas portuguesas que ganaron en esta batalla, pues desapareció y poco a poco pues fue intentando recuperarse, y para evitarse problemas administrativos, la Orden de Santiago pues decía que tenía 40 vecinos, porque en realidad luego ya encontré el texto legal que decía que para que una población fuese aldea o lugar, es decir, y tuviese ayuntamiento pedáneo, necesitaba como mínimo tener 40 vecinos. Bueno, llegamos al año 1501 y Calamonte pues tiene, me parece que eran 80 y tantos vecinos, que más o menos siempre los vecinos se calcula por número de 3, pero realmente no es 3, es 3,25, 3,40, depende, por habitante. Es decir, el vecino es el padre de familia, para que nos entendamos, la casa, el hogar, o como se decía antiguamente también, el fuego. Pero resulta que en el año 1507 la mitad de estas familias han desaparecido de Calamonte. El único dato que tengo que me llama la atención es que la iglesia, de golpe y porrazo, que no tenía propiedades ninguna, tiene una gran cantidad de propiedades. Consulto datos y veo que no hay ni guerras, ni forzamiento para que la población desaparezca. Vuelvo a leer otro documento y me encuentro que Fernando el Católico, como administrador de la Orden de Santiago, se compromete a pagarle al párroco, que residía entonces en Mérida,
y además le regala una vestidura de origen árabe muy valiosa. Aquello me pareció muy raro. También estuve investigando a ver si había algún documento que nos llevase a alguna ida a América, y no había nada. Parece ser que algunos historiadores extremeños decían que cuando los reyes enviaban a determinadas personas, procuraban que fuesen familias completas y además con familias con un mínimo de, digamos, de no maldad. Para ello eligieron a gente, ya luego lo pude deducir, de Calamonte y de varios pueblos. Y es que antiguamente se decía que la vida de la aldea désela a Dios a quien la desea, porque se decía que los aldeanos pues eran gente con poca formación, brutos pero nobles. Entonces la conclusión que llegué es que Fernando el Católico envió a todas estas familias a colonizar América. Desde luego, esta colonización o la idea que tenía al desplazar a los calamonteños a América no era precisamente de conquista, sino de lo que era una auténtica colonización. Es decir, llevar gente, pues lógicamente, pastores, carpinteros, labradores, pues para tomar posesión y poner en fertilidad aquellas nuevas tierras. Muchísimas gracias. Como veis, es una enciclopedia andante y sin chuleta. Sin chuleta, que eso es lo que tiene mérito, hombre. Es que si no me salgo. Hombre, es que es así. Bueno, pues a ustedes que decirles, que nos haya dicho ya él, como broche a esta tarde literaria, emotiva, porque ha sido muy emotiva, como tiene que ser, ¿verdad?, cuando uno se implica y lo vive. Pues como broche, y cómo no, a esta tarde también, calamonteña, qué mejor que dejarlo y finalizar con la actuación de la Coral Municipal de Calamonte. Gracias por vuestra asistencia.
Buenas tardes y nos vemos en el próximo evento. Muchísimas gracias.